Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo. Hoy, viernes 24 de octubre del 2025, a esta hora vamos en Noticias con Café a las 8:07 de la mañana a conversar sobre lo que sigue siendo una insistencia de Tomás Rivera Schatz de enviarle comunicados de prensa por la tarde a los periodistas para decir que está solicitando del Ejecutivo, de la Junta de Control Fiscal, gobierno de facto, algo que él entiende es lo que resuelve la crisis económica que vive Puerto Rico, buscando dinero hasta debajo de las piedras. Vamos a hablar de Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez, con relación a lo que aparenta ser la movida de la gobernadora de enviar a los alcaldes en contra de los presidentes legislativos con relación a la congelación del impuesto al inventario. Lo que dejó la semana en términos de la parguera y cómo ubica al gobierno de Puerto Rico queriendo desarrollar la costa a toda costa. Y definitivamente otra carta que hace súper daño al gobierno de Jennifer González. El Ejecutivo que pagó $60,000 por un mes, un contrato de un mes para que Carlos Pesquera le dijera al país cuáles son los problemas que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, sin entrar obviamente en lo que a todas luces es el problema que mantiene al país hasta 5 días sin agua en la zona metropolitana y los municipios del norte, porque no hay personas con capacidad para dirigir las diferentes áreas y el criterio ha sido la selección porque son buenos comisionados de barrios del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de la campaña de Jennifer González. Y es que ese informe que le costó al país en fondos públicos $60,000 en un mes, dice que la Administración de Servicios Generales entra a dilucidar las subastas en la Autoridad de Acueductos. Y la administradora de esa agencia le dijo ayer al presidente del Senado mediante carta que eso no es cierto, que esa agencia no interviene en la subasta. Y el problema es que Carlos Pesquera dijo que eso era uno de los problemas, valga la redundancia, que tiene la agencia para finiquitar proyectos de mejoras capitales. Vamos a todo eso, pero antes voy a ustedes. Gracias por estar. Ayer Bad Bunny puso a gozar a los miembros de la gente que va a los premios Billboard de la música latina. Los puso a gozar y nada más y nada menos que estaba allí Rita Moreno. Vayan a nuestras redes que allí está toda la información que colocamos precisamente para que ustedes se enteren y cómo bailó Rita Moreno, que fue la que presentó el premio al mejor exponente de la música latina del siglo XXI, Bad Bunny. Gracias por ustedes estar por ahí, que ya los veo comentando. Recuerden, pueden ir
a través de este chat y hacer donativos a Bonita Radio, y que mañana es el día en que nos vamos a ver en el área del Paseo Tablado de Guaynabo. Allí amenaza estar bueno porque parece que mucha gente va a ir. Agradecidas por eso. Recuerden que frente al 515 y ustedes se pueden ir a todos los demás kioscos y aportarle también a la economía de los comerciantes que están tratando de vencer todo lo que está pasando en Puerto Rico, sobre todo en materia de energía eléctrica y los costos de el agua. Florence Ramos está por ahí, Nelson Guzmán, Norberto Cancel, Mildred Lozada, Tito Crespo, Edith Ramírez, desde Michigan, Luz Díaz Tata, mi amiga Tata desde Country, pero en Winter Garden, Florida, pero yo creo que está aquí, va mañana para allá. Nereida Ramos, Víctor López, Ricardo Núñez, por ahí está Sandra Infanzón, Luz Colman, que también nos aporta, gracias Luz Colman, Bodrogo, Mick Bernia, Exes Camilo, Irisita Delgado, Berenique, Edith Irizarri, Carolyn Miranda, Nicolás Ortiz, Hilda Rodríguez, María Judith Colón, Iber Cardalda, Maritza Figueroa, Vivian Rivera, Norma Rivera, Víctor Cruz, Víctor López, de Cibones, te veo mañana, Milagro Fontán, Ana Rosado, Jorge Collazo, Rita Guzmán, Irving Maldonado, Mayra Irene, Lisset de León anda por ahí, José González, Vitita Plumey, Ave María, qué bien está. Vitita, hace tiempo que no te veo, tírate mañana para acá. Yo sé que tú estás por allá, por el oeste, pero Criselia, Iber Grajales, Vivian López, Lilian Rivera, Rafael Texidor, Yanni Moreno, Edgar Gómez, Mariana Soler, Yanni. Gracias a todos y a todas por estar. Mañana conozco a Tito Crespo, que no pudo ir al primero, pero mira, vamos mañana para allá. Déjenme ver si coloqué aquí, porque es que ustedes tienen que verlo, no lo pueden escuchar porque me parte en dos YouTube. Pero yo quiero que ustedes vean cómo gozaron esos gringos ayer, allí gringos y latinoamericanos. Pero sobre todo, a mí me encanta cuando veo a los gringos bailando al son de la plena. Estaban los pleneros de la cresta allí en los Billboard y pusieron a esa gente a gozar. Y yo solo los voy a poner, aunque sea sin audio, porque tienen que ver cómo fue eso. Obviamente, Benito bailó y cantó. Ahí están los pleneros de la cresta, especiales para los Billboards de la música latina. La verdad es que me encanta que haya pasado esto. Estaba Rita Moreno. Rita Moreno habló realmente hermoso de Bad Bunny. Bad Bunny, pues obviamente está recogiendo, después de haber sembrado lo que sabemos que ha sembrado en términos de esa música del trap, reggaetón, ese ritmo que definitivamente nació en Puerto Rico, se ha diseminado por el mundo, a tal punto que Bad Bunny tiene presentaciones fuera de Estados Unidos en esta nueva gira de Debí Tirar Más Fotos, precisamente en todos los lugares, hasta en Australia, todos los continentes, va a ir a Japón y se está moviendo a este ritmo. Yo siempre digo, como les he manifestado antes en análisis con relación a lo que ha hecho Bad Bunny, que es un momento importante, no solamente para Puerto Rico, y qué bueno que sea desde aquí que se ha posicionado la música latina en el mundo, sino para el español, en momentos en que lo menos que va a ocurrir o que podría ocurrir en Estados Unidos es que el presidente Donald Trump provoque una ley marcial que coloque a su administración en posición de ser administración de gobierno del Partido Republicano en el 2028. Yo acabo de poner en las redes, en nuestras redes de Bonita Radio, la entrevista que le hicieran dos personas. Parece que la mujer fue la más asertiva en manejo de esa entrevista, a quien ha sido un convicto en Puerto Rico, en Estados Unidos, de la administración Trump. Steve Bannon, recordemos que fue ese convicto que fue convicto precisamente en el contexto de fraude con relación a las políticas de Donald Trump para construir una muralla en la frontera con México, en la administración del 2016 de Donald Trump.
Y se ha sentado en esta entrevista a decir que no importa lo que establezca la enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, el presidente Donald Trump va a ser presidente en el 2028. Le preguntan cómo le van a dar la vuelta a la enmienda 22 y dice que en su momento se establecerá y se dirá y se notificará cuál es el plan para llegar ahí. Pero lo más importante es que este convicto por fraude, con las donaciones que se dieron para erigir esa muralla, le dice a estos periodistas que lo que van a hacer es utilizar lo que él entiende es su instrumento providencial, que es Donald Trump, para terminar el trabajo que comenzaron en el 2025 como proyecto para ese país. Y por eso Donald Trump va a ser nuevamente presidente. Nosotros hablamos esta semana, y es uno de los videos más comentados en nuestras redes, de por qué nos parecía que Estados Unidos está viviendo el momento que vivió en su momento, valga la redundancia, la Alemania nazi, con las posturas de un gobierno de los nazis constituido sobre todo por Adolfo Hitler y Joseph Goebbels. En una Alemania del 1938 en adelante, lo que duró la Segunda Guerra Mundial, precisamente que perseguía a todos los disidentes, que persiguió a los judíos hasta matarlos en 5 millones, el holocausto del siglo XX, que criticó a todos los disidentes, pero los persiguió, comunistas entre ellos, que posicionaba al Estado alemán frente a todo lo que se conociera como diversidad, como un Estado represor de esas diversidades, que persiguió a los maestros, que persiguió al proyecto de la educación y lo censuró al punto de que censuró escritores, censuró libros y persiguió a los inmigrantes. Y ese comentario que duró 30 segundos, yo quiero que ustedes sepan que ha sido el video más comentado, sobre todo desde la crítica, atacándome a nivel personal, que es lo que hacen los líderes políticos del Partido Nuevo Progresista, cuando no pueden entrar en el contenido. Y yo llamo la atención de eso porque es precisamente lo que estamos viviendo, y es otro ejemplo con Steve Bannon, diciendo que la llegada de Trump es providencial para que siga siendo presidente a pesar de que la Constitución de Estados Unidos lo prohíbe. Y dice que son los mismos estadounidenses quienes van a lograr que Donald Trump sea presidente a pesar de lo que dice la Constitución. Porque esa Constitución encarna lo que dicen los estadounidenses. Y es importante el contexto hoy, porque precisamente por no tener argumentos atacan personalmente a la disidencia. Porque somos gay, porque somos comunistas según ellos, etcétera. Porque tenemos una visión de mundo y una visión ideológica totalmente distinta. Y denunciamos lo que está ocurriendo en el gobierno. Y hoy en Estados Unidos hay gente que no puede salir de su casa, que tiene temor a salir de su casa, porque los persigan porque son evidentemente negros y porque les hagan profiling porque hablan español en la calle. Y por eso yo voy a insistir y les voy a pedir que coloquen ese video y lo guarden muy bien, porque lo que viene por encima de Estados Unidos no está fácil. Y por ende, por ser colonia, territorio para Puerto Rico. Porque nosotros somos esos de piel oscura, que somos evidentemente negros, que en efecto tenemos problemas en esa nación precisamente por lo que está constituido allí, de que todo lo que no sea supremacía blanca tiene que salir del país. Y eso fue lo que dijo Steve Bannon. Y van a hacer lo que sea, y por eso yo digo que presidente Trump va a tratar de imponer una ley marcial, como hizo Bukele en El Salvador, porque esto son cosas de repúblicas bananeras, según Estados Unidos, no. Esto es cosa de aquel que quiere ser dictador.
Y en esta entrevista, que está completa en nuestras redes, Steve Bannon dice que no hay ninguna dictadura, que esto no es ninguna dictadura, que ellos sencillamente van a terminar lo que comenzaron. Los invito a que la vean porque realmente le para los pelos de punta a cualquiera. ¿Qué pasa en Puerto Rico en este momento? Que hay por lo menos 16 municipios que no tienen servicio de agua porque el superacueducto, que dijeron que lo iban a arreglar en 48 horas, la rotura de ese tubo de 72 pulgadas, sencillamente no lo pudieron hacer y todavía esos 16 municipios están sufriendo de la falta de agua potable. Y nunca el gobierno de Puerto Rico dijo cuáles eran los sectores que se iban a quedar sin agua. El país lo sufrió. El país no tiene luz y no tiene agua, como diría Eliseo Colón. El país está cerrado. Y la gobernadora de Puerto Rico peleando con Tomás Rivera Schatz para ver quién pone, mire, un pie adelante. Y se supone que es una frase que no voy a decir, pero ustedes saben la frase. Están jugando a eso. Y no hay servicio de luz en muchos lugares y no hay servicio de agua potable. Y yo les puedo decir que en 16 años, en 16 no, Carmen Enit, estás mal. En 23 años, nunca en Roosevelt se había ido la luz 4 días. El agua, 4 días como se ha ido ahora. Que conste, antes del huracán María y después del huracán María, nunca antes del huracán María se iba el servicio del agua. No se fue en el huracán María. No se fue. Y ahora, miren cómo estamos. Eso que está repitiéndose alrededor de todo el país. Y voy a aprovechar para darle las gracias siempre a la gente de la montaña, que siempre están con nosotros a través de este proyecto, desde San Sebastián, Orocomis, Utuado, Lares, toda esa gente, gracias por estar siempre, por apoyar el periodismo independiente. Dice Ivonne Padua, sin agua, sin luz y sin gobierno. Hay país, lo que no hay es gobierno, definitivamente. Pero ustedes saben quién tiene agua constantemente por cisterna. La gobernadora de Puerto Rico, Jovín y sus hijos. Pero los hijos de Wanda Castro, que vive en Caimito, vive en Santurce, no tienen agua potable, pero la gobernadora tiene. Y esta es la denuncia de la gente del Viejo San Juan, que ve pasando los camiones cisternas hacia la fortaleza y ellos no tienen agua. Para que estemos claros cómo es que se bate el cobre en este país. Y hay una nota judicial que la voy a traer porque me parece importante, que tiene que ver con cómo Fahad Ghaffar, ese que empezó a hablar después de haber invitado a la gobernadora a su boda, gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, está hoy sin decreto contributivo porque el Departamento de Desarrollo Económico por fin, después de 4 años, se dio cuenta que habían trucos alrededor de ese decreto y lo canceló. A mí me llama la atención cuando los funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico del Partido Nuevo Progresista, en este caso, el director de la Oficina de Incentivos, Ernesto Sayas García, dice cosas como que ellos no habían hecho esto antes porque él no puede ser responsable, no puede hablar de lo que haya pasado en años anteriores. Porque la culpa del Partido Nuevo Progresista de la administración Jennifer González Colón es huérfana. Ellos no tienen ninguna culpa. Estaban allí, en el Departamento de Desarrollo Económico. Pero 4 años más tarde, le quitan el decreto a esta persona, a pesar de que tenían información de que había truco. Que ha salido no solamente porque fue uno de los chotas del caso de la investigación de las finanzas de los PAC y el financiamiento de las campañas del 2020, donde Wanda Vázquez Garcet tenía una pata por el asunto de su primaria contra Pedro Pierluisi y cómo el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini le dio dinero.
Pero recordemos que ahí estaba Joseph Fuentes dándole información a los federales y le truncó la investigación. Le dijo, mira, cállate la boca que yo estoy alambrado. A su amigo íntimo, a su amigo de college, Pedro Pierluisi. Y todo eso se da en parte también porque Fahad Ghaffar tenía información y se la dio a los federales. Pero ahora es que se dieron cuenta que había que quitarle el decreto contributivo. Miren, el otro día a mí me llegó una notificación relacionada con una planilla. Yo creo que se los había contado con la planilla de la corporación. Y no habían pasado 72 horas y ya yo estaba en Hacienda resolviendo o cuestionando. Miren, no entiendo esta carta, díganme qué es lo que está pasando. Ustedes pueden estar seguros que llegan en menos nada. Y envían hasta agentes de Joseph González a buscarme. Pero a los inversionistas o depredadores, como los llama María de Lourdes Santiago, de la Ley 60, no les pasa eso. Pueden chotear, pueden no cumplir con las leyes en términos que no residen, en términos de que no han creado empleos, etcétera, lo que le prometieron para que le dieran esos decretos contributivos, lo que prometieron ellos, pero no pasa nada. Y esas son las cosas y las noticias que ocurren todos los días que yo quisiera que usted tuviera la nevera llena de eso. Porque esas son las informaciones que son importantes para cuando usted va a tomar la decisión de por quién va a votar. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno con nosotros? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo con la gente de a pie? Los maestros, las maestras, los policías. ¿Qué fue lo que hicieron para después venderles en una campaña de 30 días? Porque tienen mucho billete que le han dado los inversionistas políticos, los contratistas que quieren contratos con el gobierno, los comerciantes que quieren que se elimine el impuesto al inventario porque ellos lo piden y le pasan la factura y la pagan a los políticos del partido. Y son la gente que van a obtener lo que quieren. No es el país porque tienen necesidad. No es el país porque hay un proyecto político que se supone que le responda al soberano. Yo creo que esas son las noticias más importantes. Y por eso la denuncia es tan justa. Obviamente, con el contenido, con los contextos correctos y que no haya ninguna posibilidad que alguien le diga, eso no es cierto. Porque el fake news que le adjudicaron la semana pasada a Bonita Radio con una nota relacionada precisamente con el deslinde de decencia, lo hacen sin contenido porque saben que es falso, que es un fake news. Es cierto, el deslinde se fue para la porra porque lo notificaron mal. Pero ¿saben por qué hacen eso? Porque tienen los billetes y los relacionistas públicos para sentarlos a tratar de derribar la verdad que está trayendo el periodismo independiente. Y esa es la realidad. Y anoche, y lo voy a comentar brevemente, ayer por la tarde, pero lo volví a ver por la noche, a escuchar sobre todo. Yo vi una intervención que tuvo Ricardo Santos, el expresidente de la UTIER, en Pelota Monga. Y obviamente responde a que parece que le pidió tiempo al productor Ferdinand Pérez para responder a un comentario que él hizo demonizando a los jubilados de la UTIER porque por culpa de ellos la factura tiene un cargo con relación al pago de pensiones de los jubilados. Para empezar, que yo creo que Ricardo Santos le destruyó esa teoría, estableció claramente quién es el que le debe a los empleados unionados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es precisamente el patrono que se los robó, se los quitó para pagarlos a saber a quiénes. Ahí yo tengo y pongo lo que sea para apostar de que se lo pagaron a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista. Y en esa alocución que la compartió con otro portavoz de los jubilados, hizo insistencia en que él estaba allí sin cobrar. Y Ferdinand se molestó.
Y Ferdinand se molestó porque la imputación, que no solamente es de Ricardo Santos, es de gente en las redes sociales, la ha traído el periodismo de alguna manera, salió en el asunto del Telegram chat. Es que precisamente Ferdinand no solamente sienta allí a personas que de alguna manera pagan el producto que él gestiona. Es que él tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico y ese programa es una plataforma para los oficiales públicos del gobierno del Partido Nuevo Progresista, desde Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González. Y a mí me llamó la atención la manera en que se molestó y dijo que ese era un programa serio. El problema es, Ferdinand, que si vas a decir que es un programa serio, tienes que eliminar todo lo demás. Y yo te voy a decir lo que yo escuché esta semana de Jorge Pavón, mejor conocido como el Molusco, que me parece una admisión de él de que definitivamente cometió un error cuando aceptó anuncios de Luma. Si tú vas a decir que eso es un programa serio, tienes que eliminar la posibilidad de que la gente te pueda sacar los contratos que tú tienes con el municipio de San Juan. Los contratos que tú tienes con agencias de gobierno como turismo que te pagan los famosos shows esos de los carros. Y así sucesivamente. Tienes que dejar la puerta cerrada de que el famoso plan y proyecto, campaña de los padres ¿dónde están? Fue una estrategia para tratar de ganar adeptos en un momento donde estás utilizando el sufrimiento de una familia de Bonito que acaba de perder a su hija a manos de por lo menos 2 acusadas. Esa es la acusación que se está estableciendo contra una mujer de 42 años y su hija de 17. Tienes que dejar de cobrar por esa campaña. Por eso es que se tiene que contestar con la verdad. No se puede contestar con no, que esto es un programa serio. Y me da mucha pena por la intervención que tuvo Víctor Rivera en ese asunto, porque a mí me parece que hasta ahí le llegó y fueron 10 minutos en que sobre todo Ricardo Santos le estuvo diciendo porque era falso lo que estaba diciendo, porque era propaganda. Y eso es lo que no se supone que se haga. No solamente desde el periodismo es una barbaridad que se haga. Tú no eres periodista, pero los periodistas que están allí son partícipes de eso. Y es una barbaridad que se haga también desde el entretenimiento porque le hace daño al país, le hace daño a la gestión que hacemos todos los días utilizando micrófonos y utilizando las nuevas plataformas para decirle la verdad al país. Esa es la que no se le puede escapar a nadie, sea un productor de entretenimiento o sea un periodista. Y por eso me parece que Molusco dijo, la verdad, yo cometí el error y ahí estoy, lo estoy pagando. Y lo hizo molesto, la manera en que él articula su programa. Pero de eso es lo que estamos hablando. Díganle la verdad, miren, yo como todos los días, gracias a Dios. Y gracias a que la gente entendió que estos anuncios, estos programas son importantes y estos proyectos independientes donde nos amarramos a nuestra conciencia, a nuestra dignidad, a nuestros principios, son necesarios para que el país tenga información. Y eso definitivamente no lo podía dejar de traer, no se los voy a traer acá. Búsquenlo, realmente es una intervención dura, sin problemas y bien directo, donde por lo único que pudo tratar de decir algo, porque obviamente se molestó cuando lo confrontaron con el asunto de que cobran, porque es que se cobra de muchas maneras, de ese mismo gobierno, al que sientan allí a mentir. ¿Cómo se atreven a decir que realmente la culpa es de los jubilados? No, la culpa es del gobierno, del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, que se quedó con los fondos de los jubilados y no se lo dio al fideicomiso de retiro. Y eso es la verdad y esa es la información que tiene que salir. Y la tenemos que poner en contexto, te guste o no te guste. Y si el PNP lo hace bien, hay que traerlo. Pero ahí está la evidencia de lo mal que lo han hecho.
que es lo que tiene a los jubilados hoy pensando que no le puede llegar el pago de su jubilación. Y yo creo que cuando hacemos eso, le estamos dando realmente un servicio importante al país de lo que ellos necesitan. Ellos tienen derecho a saber. La Constitución se supone que se lo provea. Le provea ese derecho fundamental. Vamos a decirle la verdad al país. Esta semana, como ustedes saben, también cayó un balde de agua fría en la legislatura cuando se lo dijo sin ningún problema la directora interina de la División Legal, que la Parguera, esa gente estaba ilegal allí, que lo que ellos van a hacer es legalizarlo. Lo único que no le dijeron al país es la verdad. Lo que sabíamos, que ahora obviamente lo admiten, pero sin verbalizarlo, de que lo quieren legalizar porque los seguros de la gobernadora viven allí. Y ojalá alguien me pueda enviar información de qué pasó con la querella. Todavía tiene la posibilidad el secretario de eliminarle esa querella, que los cogieron empleados de ellos, pagados por ellos, remodelando y ampliando la huella del área del balcón y la terraza de esa caseta en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Pero vamos a lo que trajimos la semana ayer realmente, y tiene que ver con las nuevas posturas de Tomás Rivera Schatz, enviándole comunicados a los periodistas diciendo que le está solicitando X o Y a la gobernadora y a la Junta de Control Fiscal. Voy a empezar por la forma, como decíamos ayer, con relación a su contenido. El lapsus. El presidente del Senado acompañó esta foto con su primer comunicado. Y su primer comunicado fue el comunicado donde le decía a la Junta: yo les pidiéndole permiso, casi suplicándole, que aprueben el uso del impuesto al ron para, con esos sobre 100 millones de dólares, supuestamente rehabilitar todo lo que tiene que ver y modernizar al CRIM, los municipios y la policía. Esa fue su foto. Ayer, el presidente del Senado envió un comunicado a la gobernadora, le envió un comunicado a los periodistas sobre el contenido de 3 cartas que le envió a la gobernadora, precisamente sobre lo que él entiende es la transparencia y la reactivación económica. Pidiéndole a la Junta, solicitándole a la Junta de Control Fiscal copias certificadas de todas las peticiones, autorizaciones, aprobaciones relacionadas con la obligación de esos fondos, incluyendo las fechas de presentación y cualquier compromiso vigente, con el fin de confirmar la disponibilidad de recursos que puedan reasignarse a iniciativas prioritarias. Y las iniciativas prioritarias, entre ellas, dice que es lo que va a pasar con los municipios si se congela el impuesto al inventario. Y no olvidemos que esa es la ficha que mantiene hoy a la gobernadora y a los presidentes legislativos en crisis. Porque lo que está diciendo el presidente del Senado con esta carta es: mira, vamos a buscar de dónde vamos a sacar el dinero para que se pueda satisfacer lo que iría a satisfacer la congelación de el impuesto al inventario. Vuelve con el discurso de generalidades, solamente solicitando que se descubra esas partidas y que sobra para poder adjudicar ese dinero allá. Fíjense que habla de la visión del Estado que promueve la productividad, la disciplina fiscal y el fortalecimiento institucional. Eso, olvídese, es como bien bonito al oído.
la imagen que utiliza Tomás Rivera Chats para esto, para la primera petición, el primer pedido a la Junta, permiso para utilizar los fondos del subsidio, es esta. La que utiliza ayer es esta. Ahí hay una intención de Tomás Rivera Chats de verse lo que dirían los gringos gubernatorial. Ajá. ¿Qué es lo que está tratando de establecer en imagen Tomás Rivera Chats? Que él, en efecto, tiene una postura institucional y la gobernadora no. Que él podría ser esa persona que rete a la gobernadora porque lo está haciendo desde ya. Yo creo que lo he dicho antes, pero lo voy a repetir y si no, se los digo por primera vez. Tomás Rivera Chats, en principios de esta administración, hizo una encuesta, solicitó una encuesta a una agencia, corporación de Caguas. Y le hicieron la encuesta. Él no sale como el mayor activo del Partido Nuevo Progresista para ser gobernador. Él estaba entre los que estaban buscando la opinión de la gente. Sale Miguel Romero. Y Tomás Rivera Chats tiene costumbre de hacer encuestas. Esa persona, de hecho, no está entre los vivos. Esa persona es una de los suicidios que ha habido en el país en los últimos meses. La persona que ejecutó esa encuesta, la que se encargó de ese proyecto. Mayda Ocasio se llamaba. Y ¿es posible que Tomás Rivera Chats lo haya hecho para él? No sé. ¿Es posible que lo haya hecho precisamente para un Miguel Romero que se dice que coquetea con esa posibilidad? Tampoco lo sé. Pero yo creo que es importante que veamos cómo Tomás Rivera Chats se está tratando de perfilar como una persona que los otros días dijo que no estaba descartando nada y que en política no se descarta nada. Tomás Rivera Chats sale tercero en los números del Senado. Yo creo que eso también le debe dar algo de idea de cómo la gente piensa para qué él puede ser bueno. Él nunca ha retado, obviamente, a la gobernación. Pero a mí me parece que estos posicionamientos y enviando comunicados de prensa diciéndole a los periodistas, mira, no, aquí se debe hacer esto. Y sobre todo las imágenes que utiliza, me da la impresión de que Tomás Rivera Chats está buscando algo. O posicionarse para tumbar a la gobernadora en lo que quede, porque la verdad es que en 10 meses sabemos que la gobernadora tiene sus problemas serios. Este gobierno pisa y no arranca, pero es que no es que no pise, es que pisa y no arranca en parte también, o sea, es que no tiene gente que realmente satisfagan las necesidades del servicio público hoy, la dirección, el proyecto, desde la fortaleza hacia abajo. Y sobre todo tiene a un Francisco Dómenes que le atraviesa todo el tiempo a la gobernadora. Todo el tiempo la limitación de que otro pueda tener interferencia o intervención en el gobierno que el Partido Nuevo Progresista instaló desde la fortaleza, incluso con los contratos. Y ahí hay un grave problema. No sé, esa última petición de Tomás Rivera Chats, sobre todo en lo que tiene que ver con el impuesto al inventario, que no olvidemos que es un mal para ambos, porque el problema de ese proyecto es precisamente que la gobernadora de Puerto Rico y Tomás Rivera Chats están amarrados, porque como ellos se amarran a lo que tiene que ver con el proyecto de la administración, de la promesa que le hicieron al país, pues ahí es donde tienen un serio problema ambos. Se lo prometieron al país, se lo prometieron realmente
más que al país, se lo prometieron a los miembros del Partido Nuevo Progresista, sobre todo a los comerciantes y a los contratistas que fueron allí a cabildear para ellos y que le dieron dinero. Hasta una semana antes, la Asociación de Comerciantes Aldetal y José González, el de Pepe Ganga, le dieron $25,000 para que precisamente aprobaran uno de los proyectos, sea este aprobado. Y la legislatura y Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats cumplieron. Así es que yo creo que ambos tienen un serio problema. Ahora, ¿qué hizo la gobernadora ayer? Y esta es bien interesante. La gobernadora ayer logró que los miembros de la Federación de Alcaldes, entre ellos Gabriel Rodríguez, el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, decidieran que en efecto la legislatura debe acoger nuevamente el proyecto del impuesto al inventario para satisfacer la necesidad de enmendarlo y le puedan prometer a los municipios el dinero que ese impuesto al inventario supone para cada uno de ellos. Esto es poner a los alcaldes en contra de los presidentes legislativos. ¿Quién ustedes creen que consigue los votos? Tomás Rivera Chats puede alardear de que consigue los votos, pero quienes llevan a la gente a votar, quienes trucan a través de los municipios y de los comisionados de barrio del PNP con los votos de los encamados, de los viejos, de las personas sin hogar, de las personas en hogares de larga duración, son los alcaldes, que le abren la posibilidad al partido y a la estructura electoral para que entre. Y yo creo que la gobernadora ayer se la jugó. ¿Y qué contesta hoy Tomás Rivera Chats? Precisamente, fíjense en lo que contesta, además de hablar de la reforma contributiva. Los compañeros alcaldes de la federación votaron anoche en la Fortaleza para que se devuelva el proyecto 420 a la Asamblea Legislativa. Ese voto vale y se respeta. El voto que ya emitió sobre el 440 la Asamblea Legislativa también, en lo que respecta al Senado, caso cerrado. Y una vez le recuerda, aprobar una reforma contributiva en esta sesión es nuestra aspiración y deseo. Lo que lo dificulta ese deseo nuestro es que aún al día de hoy no han radicado en la Asamblea Legislativa ningún proyecto relacionado. Para aprobarlo tienen que radicarlo primero. Quedan poco más de 3 semanas de sesión. Entonces, ¿ustedes creen que esto no es una lucha entre quién de los dos llega más lejos? Y nuevamente, el país en el medio. Pero la última carta, que es lapidaria. La gobernadora de Puerto Rico, cuando se llamó la atención de la crisis de gobernanza que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, se encocoró y dijo que el problema es que eso era una politiquería, que allí estaba la gente que ella quería que estuviera, y trajo a Carlos Pesquera, detractor de la gobernadora en medio de la primaria, para que hiciera, junto a 2 ingenieros, un informe y un análisis sobre qué pasaba en la autoridad, que había tanto problema o que hay crisis. Y ese informe, que se pagó a razón de $60,000 en 30 días, trajo información de que supuestamente uno de los problemas de los proyectos de mejoras capitales era que licitaban a través de la Autoridad de la Administración de Servicios Generales, ASG. Fíjense lo que hizo ayer, tuvo que hacer ayer, la administradora de Servicios Generales. Tuvo que emitirle una carta. Vamos por partes. Esto para mí es un pedido de Tomás Rivera Chats. Cuando la administradora, que evidentemente es una partidaria de Tomás Rivera Chats, le dijo, mire, eso que dice es mentira.
es mentira. Así que, ¿por qué es mentira? Porque la Administración de Servicios Generales no es quien interviene en las licitaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Vamos a empezar por establecer quién es la directora, la administradora, que es la compradora. Recordemos que ese puesto lo creó precisamente Tomás Rivera Chats. Y lo creó en la pasada administración de Ricardo Rosselló Nevares a última hora. Y se lo adjudicó y se lo dio con un salario de jueza del Tribunal de Apelaciones a Carla Mercado, que es nada más y nada menos que la esposa de Anthony Maceira. No, va a ser la esposa de Pablo José Hernández. Y Carla Mercado ayer le puso por escrito, su marido, recordemos, que es el traductor de Tomás Rivera Chats. Carla Mercado ayer se lo puso por escrito. Y se lo puso por escrito y le dijo, no es cierto, nosotros no licitamos ahí. Nosotros no llevamos a cabo ese proceso. O sea que el gobierno de Puerto Rico le pagó $60,000 a 3 personas, digo a 2 porque dice Pesquera que él no cobró, para que finalmente hicieran un informe deficiente, falso en su contenido. Carlos Pesquera, el mismo, aquel que fue candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, aquel que entró en la oficina de la Procuradora de las Mujeres a la cañona, violento, con Tomás Rivera Chats, con Leo Díaz, con Edwin Mundo, a poner la bandera de Estados Unidos porque la hoy fenecida procuradora y primera procuradora de esa oficina, María Dolores Fernós, no la puso. $60,000. Entonces, volvemos. ¿A quién sirve Tomás Rivera Chats, Anthony Maceira y Carla Mercado? Al partido. Es primero a sus necesidades, a las necesidades de que le llenen los bolsillos, de que le consigan posiciones y le consigan contratos a Anthony Maceira, para tener medios de comunicación, para tratar de destruir la narrativa honesta que realiza y trae el periodismo independiente, porque somos periodistas bona fide. No estamos al servicio de nadie, nada más que al servicio del país. Esa es la semana de esta semana. Esa es la semana casi última, penúltima del mes de octubre. Así es que nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo y sobre todo haciendo los análisis cruzados que hay que hacer para que ustedes tengan los contextos correctos y lo pongan en la nevera. Nos vemos mañana en el encuentro de bonitos allí en el Paseo Tablado a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Recordemos también que pueden donar a través de Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, siempre a través de bonitasradio.net y Fundación Periodismo 21.com, PayPal, tarjetas de crédito, cheques o giros postales los pueden enviar a la dirección que Rodrigo Otero Goico le da a la salida de este programa y al inicio, a nombre de Onda Virtual y de Periodismo 21. Gracias por eso. Espero verlos mañana, que disfrutemos, hablemos un rato y sobre todo saludemos a Rodrigo también, que va a estar conmigo allí. Nosotros somos los encargados de recoger los donativos, esta vez nosotros. Y vamos a hablar con ustedes, pero sobre todo a levantar la lista. Ya tenemos una lista de los que fueron la primera vez, pero a levantar la lista de los nuevos, que yo sé que va a ir mucha gente. Y no se olviden también de compartir todos nuestros contenidos y de esperar a Rodrigo, que tiene hoy su último programa de esta semana en el almuerzo deportivo. Éxito y nos vemos el lunes por la orillita. Nos vemos mañana, realmente en programa el lunes. Mañana para hablar un rato. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios,
a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.